Bueno, un gusto a todos. Mi nombre es Alonso Salazar, mi compañero. Yesid Arroyo es director comercial de Maestría Contable. Estamos aquí para ofrecerles una conferencia, una charla sobre un nuevo tema que para ustedes es importante, que es el tema de la factura electrónica. Queremos dar el agradecimiento al doctor Einar Martínez por su cordial invitación y al profesor Wigel por permitir este espacio. Queremos iniciar con la presentación explicando un poco sobre qué es una factura electrónica. No sé qué tanto hayan escuchado por allá en el ámbito del comercial sobre lo que son la facturación electrónica, el cambio que está existiendo fiscalmente ahora que es obligatorio bajo la nueva modalidad. ¿Qué tanto va a ser el cambio que va a suceder al momento de introducir esto de la factura electrónica? Voy a empezar a compartirles por acá un poco de información acerca de qué es una factura electrónica y después pasamos a ver un poco ya la parte fiscal, legal, que da base a la implementación de esto en Colombia. Primeramente, para explicar qué es una factura electrónica. Realmente viene siendo, actualmente se conoce la factura como tal, una impresión en papel en donde se llevan los datos de quién está emitiendo el documento, quién es el que está vendiendo los productos o servicios y quién es el comprador de estos mismos, además de un detalle de productos y sus totales. Esto es lo que hemos conocido tradicionalmente como una factura. ¿Qué sucede al pasar a un ambiente electrónico? Bueno, que el papel queda eliminado. Como tal, al ser eliminado el papel y esto pasar a ser un documento o un archivo electrónico, pues entonces hay una serie de condiciones que se deben presentar para que esto sea legal y que pueda ser recibido por entes estatales, impuestos y tanto así como tribunales y otra cantidad de sitios que deben dar legalidad o viabilidad al documento electrónico, al archivo electrónico. Por lo tanto, esto ha sido una legislación que ha venido iniciando ya desde hace muchos años en algunos países como en Europa o en México, y ahora nos toca a nosotros por acá. Entonces, un documento electrónico como una factura electrónica, ¿qué debe garantizarnos? Pues la autenticidad y la integridad de ese documento electrónico, de que este no va a ser alterado en el flujo del tiempo, que tenga viabilidad o legalidad del documento. Por lo tanto, una factura electrónica, además de su contenido o su información, debe estar firmado de que el emisor o quien está emitiendo el documento es alguien que existe físicamente y que está aprobado por la entidad de impuestos, por la DIAN, para emitir facturas. Por tanto, esto debe ser, como mencioné antes, firmado. El archivo electrónico o la factura electrónica es un archivo de texto que tiene que tener cierta estructura especial. Como es un archivo de texto, perfectamente se podría pensar que puede ser alterado por cualquier persona. Cualquier intermediario entre el emisor y el receptor, o el emisor y el receptor pudiera en algún momento llegar y alterar el archivo de texto y, por ejemplo, no sé, cambiar valores, impuestos, montos. Sin embargo, ante el firmado que se exige para la presentación del documento, eso no es posible, porque al momento de alterarlo, el documento pierde su validez y se puede identificar de que ha sido alterado. Por lo tanto, como vemos, un archivo de texto XML en formato XML es la factura electrónica, que contiene toda la información, y como esto es un poco difícil de comprender para la mayoría de personas que quizás no comprendan mucho de archivos de texto o de la estructura que solicita la DIAN que lleve, se genera un archivo que se llama PDF, en formato PDF, y este es una representación gráfica para que sea más fácil
el poder identificar fácilmente lo que es la factura. Esta es una representación gráfica del archivo PDF que estábamos viendo. Como tal, un documento de papel nos dice quién está emitiendo, el obligado tributario que está emitiendo ese documento, el obligado tributario que está recibiendo ese documento, así como sus datos de ubicación, direcciones, departamento, teléfonos, y después lo que es el detalle de productos y totales. Todo esto bajo la legalidad que otorga la ley, que ahora el señor Leslie nos va a explicar. Estimados colegas, abrimos un nuevo cambio adicional de todo lo que nos muestra la DIAN día a día, todos los cambios que nos exige la ley, todos los cambios que nos exige cada vez que el Congreso salga una reforma tributaria, etcétera. Tenemos ahora un nuevo cambio, que es la factura electrónica. La factura electrónica, la DIAN la viene tratando de implementar desde el año 2007, o sea, ellos desde hace unos 11 años vienen tratando de hacer la implementación de todo lo que es el sistema electrónico para poder controlar lo que es la evasión del IVA. Varios países ya vienen adelantados con el tema, en este caso lo que es México, Costa Rica, en Chile, en Brasil están tratando de hacer ya las pruebas definitivas, vienen con el tema ya de factura electrónica. ¿Qué es lo que pretende la DIAN al introducir la factura electrónica? Ellos esperan controlar la evasión con respecto al IVA en aproximadamente un 50%. Y con la herramienta que van a tener seguramente lo pueden lograr. Entonces, futuros colegas, es importante que a las empresas que ustedes asesoran les expliquen muy bien cómo va a funcionar el tema. Porque aunque el tema no es nada difícil, no es nada del otro mundo, la implementación del mismo sí es un poco complejo, por los cambios que toca hacer dentro de la empresa para poder implementar. Por ejemplo, ahorita, cuando un cliente va a emitir una factura, en forma inmediata, máximo 48 horas después, la DIAN va a tener el registro exacto a quién le facturaron, qué valor le facturaron, qué conceptos, o sea, ellos van a tener toda la información de esa factura. Entonces, esto es lo que va a mover hacia la legalidad a muchos contribuyentes, porque ya muchos temas que ustedes conocen, que la gente de pronto que no facturaba, que no trabajaba las fechas de factura, etcétera, para las declaraciones de impuestos, ya todo eso se acaba. Porque el problema es que ya en el momento en que ustedes generen una factura, la DIAN inmediatamente va a conocer de ella. O sea que ya esa factura queda emitida, ya después es inmodificable, excepto si hacemos una nota crédito que también la va a conocer. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que asesoren a sus clientes, en el sentido de que sepan que con el nuevo modelo de factura electrónica, ya la factura que hace, la factura que ya esa factura es conocida por la DIAN. La DIAN después es posible que en un futuro, hay algunos de ustedes, me imagino, que están con el tema de la presentación de los medios magnéticos, la información exógena de la DIAN. Se han dado cuenta que los servidores están totalmente caídos desde ayer, pero sin embargo, pues siempre este tema pues seguramente va a ser peor, pero igual hay unos formatos que es posible que a futuro van a desaparecer. Ejemplos de los ingresos, ejemplos del IVA generado, ejemplos del IVA descontable, porque claro, si la DIAN ya sabe que usted como empresa le han facturado 50 proveedores, pues ellos ya saben cuál es su IVA descontable. Y si usted tiene que generar todas las facturas, si ellos van a conocerlas, ellos saben cuál es su IVA generado. De tal manera que ellos al analizar el cuatrimestre o el trimestre, de acuerdo a su periodicidad, ellos ya saben cuál es su impuesto. Es más, puede darse como en Europa, como en ciertos países, que ya les llega la declaración de IVA por correo al cliente, para que simplemente vayan a hacer que paguen. Igual ellos tienen la información de todo lo que facturan, de sus ingresos, de cuánto le han facturado y cuánto lo que tienen que pagar. Es probable que lleguemos a eso. Entonces eso va a aumentar el control de la evasión en forma total. ¿Qué es básicamente una factura electrónica? Para completar lo que nos decía el ingeniero Alonso, es ante todo una factura. Esto significa que tiene los mismos efectos legales que una factura en papel. Se expide y se recibe en formato electrónico. En otras palabras, es un documento que soporta transacciones de venta de bienes y o servicios y que operativamente tiene lugar
a través de sistemas computacionales y o soluciones informáticas, permitiendo el cumplimiento de una escala con la expresión, recibo, rechazo y conservación. Básicamente, ¿qué es lo que significa eso? La factura electrónica no es más que la misma factura que ustedes vienen emitiendo en papel o en computador, va a ser reemplazada por ella. Cuando una persona compra o vende un servicio, un bien, les pide y tiene la misma validez que una factura de papel, que una factura por computador. No hay absolutamente ningún cambio. ¿Cuál es la diferencia? Que esa factura va a llegar al servidor de la DIAN. Entonces, básicamente, lo que pasa ahí es que la factura, en vez de entregársele físicamente una factura de papel a un cliente, simplemente lo que le va a llegar es un archivo de correo electrónico, un XML. El mismo XML, obviamente con sus características que ustedes generan para hacer el 1001, el 1003, el 1005, el 1006, el 1007 de la información exógena, simplemente que a la DIAN le va a llegar un archivo XML por cada documento que ustedes generan. Lo que va a pasar es que por medio electrónico a su cliente le va a llegar un correo donde está una factura, un XML. Ese XML el cliente lo debe aprobar o rechazar, obviamente para que él tenga validez de que efectos de que el cliente diga sí, esa factura, esa compra la hice yo, ese servicio lo solicité, es una factura de mi empresa, la acepto o la rechazo porque no corresponde a la realidad, yo no soy el destinatario de esa factura, lo que me están cobrando no es correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que simplemente en el momento en que yo estoy generando esa factura a ese cliente, la DIAN va a tener en ese momento conocimiento de esa factura como tal. Entonces, de tal manera que lo que les decía al comienzo, la DIAN va a saber todas las operaciones de una empresa, va a saber absolutamente todo lo que ustedes están facturando y con eso va a poder poner un control tanto para ustedes como para el adquiriente del bien o servicio. Pasando a las características de la factura electrónica, como les indicaba, es un formato XML. Obviamente, ese XML tiene unas características que pues, no valen al caso pues, introducir, pero lo que garantiza la DIAN con ese XML es de que hay una autenticidad en la documentación y hay una seguridad de la información, o sea que nadie la pueda modificar. Lleva igualmente una numeración consecutiva, o sea, va a llevar un consecutivo, eso significa que nos toca pedir una resolución de facturación para la DIAN, o sea, para poder hacer factura electrónica. Cumple todos los requisitos del artículo del Estatuto Tributario, el artículo 617. Recuerdan lo que es el titular del servicio, el bien del servicio, el adquiriente, la identificación del adquiriente, la fecha, el valor, el concepto, o sea, todos los requisitos que ustedes tenían que manejar en la factura de papel, en la factura de computador, deben manejarlos en la misma factura electrónica. O sea, se garantiza que todos los requisitos se van a manejar de la misma manera. Incluye una firma digital o electrónica para garantizar la integridad, autenticidad y no repudio de la factura electrónica, de acuerdo con la política de firma adoptada por la DIAN. ¿Qué significa eso? Todos los documentos de factura electrónica que ustedes emitan como empresa, como persona natural responsable del IVA, deben llevar una firma, ¿correcto? Esa firma, señores, no es la misma firma con la que ustedes firman en este momento los documentos de DIAN. Es una firma que en el caso de que ustedes manejen un proveedor tecnológico, que ya lo vamos a proceder a explicar, básicamente lo que hace es que él firma por el cliente, por el emisor de la factura, para que la DIAN sepa que usted es el que lo está firmando y que su cliente sepa que usted fue el que le emitió la factura, que es un documento real. Adicionalmente, incluye el código único de factura electrónica. En la medida que la DIAN le va aprobando las facturas, porque recuerden cuando ustedes presentan retención de la fuente, el IVA, etcétera, todo ese tipo de documentos, a ustedes bajan después nuevamente un formulario de impuestos que dice en la parte inferior, firmado, fecha tal, o sea, ya tienen un código firmado. Adicionalmente, ahorita van a incluir un código único de factura.
que es un código con el cual ya la DIAN identifica ese documento y ese es un documento, eso es a nivel mundial. Digamos que no es un código que solamente se genera para la DIAN en Colombia, no, porque resulta que esto es parte de lo que Colombia se comprometió por la Organización Mundial de Comercio. Entonces los países miembros le impidieron a Colombia para poder pues permanecer y acceder pues a los beneficios que debe incluir el tema de factura electrónica. Entonces ese CUFE es un número universal. El ingeniero Alonso, él es costarricense y en Costa Rica ya nos llevan ventaja. Ellos arrancaron factura electrónica a comienzo de este año, ellos arrancaron en enero del 2018. Entonces, ¿qué pasó? Que ya hubo que adaptar los sistemas para el tema de factura electrónica. Entonces, ¿qué pasa? En la parte de factura electrónica siempre hay unos códigos. Entonces uno sabe la factura electrónica si fue emitida en México, en Costa Rica, va a ser emitida en Colombia, emitida en Europa, en qué país de Europa, el consecutivo interno, etcétera. Como les indicaba el ingeniero, este es un código, esto es simplemente un XML, igual a cualquiera de los que ustedes estos días están trabajando, simplemente con unas características propias y adicionalmente va a tener una firma, que no lo tienen en este momento los códigos que ustedes generan. Ustedes en este momento generan un 1001, lo colocan en la DIAN, lo firman, luego ya hacen la entrega del archivo, vuelve y se firma hasta que pues obviamente queda recibido por parte de ellos. En este momento, este documento XML va a tener incluida una factura, una firma electrónica. Esa firma electrónica es la que permite a la DIAN verificar la validez del documento y para el cliente que la recibe también va a verificar la validez de la misma. Si ustedes ven en la parte superior derecha hay un código, un QR. Ese QR es lo que representa el CUFE, el código único. Dentro de ese QR encontramos el código único de representación gráfica de esa factura, de tal manera que la DIAN puede identificar ese documento y en cualquier lugar del mundo pueden identificar ese documento. Como lo ven, tiene exactamente las mismas características. Tiene el nombre de la empresa, el NIF, dirección, teléfono, el tipo de facturado que es, la resolución de facturación, la factura de venta, el código único de facturación electrónica, el adquiriente, etcétera. O sea, todos los requisitos, la discriminación de los IVAs, el impuesto al consumo, etcétera. Si ven de que ustedes ven como en la segunda línea después de la factura de venta, dice CUFE y ahí está el código. Ese código me lo representa el código de barras que está en la parte derecha. Esa factura, para efectos del ejemplo, ya me la devolvió la DIAN. O sea, yo se la mando a la DIAN, ¿cierto? A través de los servidores, y la DIAN cuando me la devuelve, me lo va a devolver con ese numerito. Ese numerito es el código único, que yo se lo debo suministrar a mis clientes para que ellos sepan que es una factura real. ¿Cómo opera el tema de factura electrónica en Colombia? Aquí en Colombia se va a implementar de dos maneras, o sea, vamos a trabajar de dos maneras. En la parte superior vemos el primer camino, que es que esta persona, o sea, la persona que genera la factura, le va a hacer la factura y lo hace de una manera directa. Es decir, lo que hace él es que le envía vía electrónicamente la factura a su cliente o proveedor. El cliente o proveedor hace un acuse de recibo de esa factura, correcto, o sea, él le recibe, le acepta esa factura y adicionalmente el que vende tiene que entregar a la DIAN esa factura como tal, para que la DIAN en un plazo máximo de 48 horas le devuelva al cliente, al generador de la factura con su código único, con su CUFE, código único de factura electrónica. Entonces simplemente aquí lo que hace la DIAN es devolver a la empresa el código único de factura electrónica. ¿Cómo va a operar ese proceso directo? La DIAN está en el proceso de implementación de una herramienta de factura electrónica, o sea, va a haber un prevalidador, así como ustedes lo conocen, ¿cierto? Donde ustedes generan la factura y con ese XML yo hago el proceso ante la DIAN. O sea, es un proceso que funciona, que están haciendo las pruebas. Lo que hemos visto acá es de que la idea es que los clientes ahí puedan poner el documento, el sistema lo recibe, ustedes reciben su correo la factura con su código único, todo sin problema. El problema va a ser de que ese XML hay que generarlo documento por documento. Es decir, si usted, cliente,
tiene que generar una factura al día, pues no hay tanto problema. Usted simplemente genera el XML por esa factura, lo sube al portal de la DIAN y espera su respuesta. La DIAN tiene 48 horas para devolverle su código único de factura, porque esa se lo va a pedir el cliente al que le está vendiendo. Entonces él le va a decir: necesito mi factura con el PUFE. ¿Quiénes facturan electrónicamente? Y aquí es donde viene lo bueno, lo que todos debemos conocer. Resulta que de un lado, dice acá, están los obligados a facturar seleccionados por la DIAN mediante una resolución, y por otro están quienes voluntariamente decidan adoptar el modelo. Pero entonces recuerden una cosa: hay un parágrafo transitorio de la ley 1819 del 2016, o sea, la reforma tributaria, que establece que los obligados a declarar y pagar IVA e impuesto al consumo, es decir, régimen común de IVA y del impuesto al consumo, deben expedir factura electrónica a partir del 1 de enero del 2019, es decir, en 6 meses largos. Es decir, todas las personas, si ustedes tienen clientes que sean régimen común, la ley no establece si es persona natural, si es persona jurídica, absolutamente nada. Simplemente lo que dice la ley: usted, comerciante, llámese persona natural o jurídica, es responsable del IVA, factura electrónica a partir del 1 de enero del 2019. Usted es responsable del impuesto al consumo, factura electrónica a partir del 1 de enero del 2019. Entonces, señores, tenemos 6 meses para poder implementar el tema, porque el problema es que el 1 de enero ya hay que tener factura electrónica. Entonces, eso es lo primero. Una nueva consulta por acá, lo voy a poner a reproducir. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, soy de segundo semestre de Contaduría. La pregunta mía es si ahora las empresas van a seguir usando la factura física o solo van a usar las facturas electrónicas. Mauricio, muy buenos días. Sí, como te comentaba ahorita en lo que estábamos revisando, básicamente a partir de enero del 2019, todas las empresas deben usar factura electrónica. No hay, o sea, la factura de papel y la factura por computador quedan totalmente abolidas. Eso sí, va a haber una factura que ellos van a llamar de contingencia. ¿Qué es de contingencia? Que se fue la luz en la empresa y no puedan facturar. Entonces, se debe utilizar una factura de contingencia. Entonces, es importante de que eso desde que tú la haces, pero igual la tienes que cargar en el portal de la DIAN. Igual tienes que cargar esa factura de contingencia. Pero es solamente para casos puntuales. Se me fue la luz, ni siquiera el tema del servidor de la DIAN, porque para eso la DIAN entonces está poniendo los proveedores tecnológicos, etcétera, etcétera. Lo que les quería decir es que en la resolución 72 del 2017 se establecieron aproximadamente 1.300 empresas que deben iniciar el tema de facturación electrónica a partir de septiembre de este año. Es decir, ellos son los que básicamente son los grandes contribuyentes. Entonces, si quieren tomar nota de la resolución 72 del 29 de diciembre de 2017, donde ustedes van a poder ver todas las personas que están pues obligados al tema de facturación electrónica, entonces los que van a arrancar a partir de este momento. No, consultan de quiénes son los operadores tecnológicos, o más bien los proveedores tecnológicos. Los proveedores tecnológicos son empresas de tecnología, o sea, empresas que dan servicios de centros de datos, servidores, y bueno, hay una cantidad de servicios de nube. Entonces, estas empresas han podido hacer un trámite ante la DIAN para que la DIAN los certifique como un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN. Ellos tienen que cumplir una cantidad de requisitos que la DIAN les establece como no recuerdo exactamente, pero me parece que el mínimo de capital que puede tener la empresa, no recuerdo si estaba como en 200 millones de pesos, una cosa así. Algo así, sí. Algo así, es el mínimo de capital que puede tener la empresa, el proveedor tecnológico, y después de eso tiene que garantizar una cantidad de certificados ISO en cuanto a sus procesos internos, garantizar la seguridad de los datos. Bueno, una cantidad grande de requisitos que la DIAN ha establecido para poder optar por poder ser un proveedor tecnológico. Al momento que
esta empresa con esas características y todos los requisitos lo cumple ante la DIAN lo certifica como un proveedor tecnológico. Al ser un proveedor tecnológico, entonces la DIAN le exige el que sea un intermediario entre el público final, cada una de las empresas o personas físicas naturales del país, y la DIAN al otro lado. Entonces, ese proveedor tecnológico tiene la capacidad de recibir la información, las facturas electrónicas, y como la DIAN le ha exigido la cantidad de seguridad que tiene que tener, entonces la DIAN confía en que ellos van a tener los datos seguros hasta tanto se los entreguen a la DIAN. Esto va a suceder en un momento inmediato si todos los servidores están en línea, o puede suceder en cierta cantidad de tiempo, hasta 2 días, 48 horas, si hay algún problema en los servidores de la DIAN. Para aclararlo, el patrimonio líquido que está exigiendo la DIAN para usted volverse proveedor tecnológico es de mínimo 663 millones de pesos, 20.000 VTs. Entonces, pues obviamente ustedes entienden, son empresas grandes, no son empresas pequeñas, o sea, son empresas grandes porque pues tengan en cuenta que la DIAN está confiando la información de los contribuyentes a esos proveedores. Entonces ellos necesitan tener la certeza de que esa información en esos proveedores no se va a modificar, no se va a perder, etcétera. Tenemos esta otra. ¿Dónde puede una empresa encontrar información de los proveedores que están certificados para ofrecer este servicio de facturación electrónica? ¿Y cómo es el procedimiento para este contrato o para hacer la respectiva contratación con los mismos? Realmente, para ir un poco más allá, los proveedores tecnológicos como centros de datos, ellos van a ser una especie de mayorista. Si lo vemos en un término comercial, ellos van a ser un mayorista de almacén de datos. Ellos no van a llegar, en la mayoría de los casos, al público final, sino que ellos van a ser quienes van a recibir de los diferentes entes, sea llamados softwares, o también puede ser que alguno de ellos llegue a un público final, van a recibir los documentos y almacenarlos y transmitirlos a la DIAN. Entonces, realmente para ello, lo que habría que hacer es ver los listados que la DIAN publica. Sin embargo, les repito, no es algo así como que todos los proveedores tecnológicos lleguen a un público final. Y también cada cual tiene la potestad de negociar en su forma y como ellos deseen cobrar sus servicios. Puede ser, la mayoría lo hace a través de mensualidades. Sin embargo, ahora al final vamos a ver en el caso nuestro, nuestra empresa cómo provee una solución, un software que es totalmente legal a través de los canales que la hayan puesto, y el público no necesita ni siquiera ir a tratar con un proveedor tecnológico, sino que nada más adquiere la solución que ya tiene la facturación electrónica. Sí, básicamente, si tú necesitas buscar el listado, está en la DIAN. Tú le das ahí el listado de proveedores tecnológicos DIAN. Obviamente no lo vas a hacer ahorita. Acabo de consultar y no, estaba muerto el servidor, dice que el servidor muerto. Entonces estaba llamando a la oficina y no han podido transmitir ni una sola exógena el día de hoy. Entonces, pero sí, la idea es que tú buscas y ahí te salen. Es más, la están actualizando porque hasta hace unos 2 meses habían solamente 42, 43, ya van 49. Y la idea es que uno pues establece con quién desea trabajar, si es el caso, si es lo que ustedes requieren, y ya obviamente pues cada uno mira las condiciones de lo que ustedes quieren manejar. Entonces básicamente es eso. Entonces, pero igual la DIAN le suministra ese listado mes y lo va actualizando. Entonces ya uno mira pues con la persona que uno quiera trabajar. Bien, voy a reproducir 3 consultas que tenemos acá. Buenos días, mi nombre es David Orlando Argayala, estudiante de 5º semestre de Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca. Tengo una duda. En el momento en que nosotros hacemos una compra y nos dan una factura, nosotros como consumidores, esa factura nos queda, por ejemplo, un electrodoméstico, esa factura nos queda como garantía. Ahora, con el manejo de la factura electrónica, ¿qué garantía nos va a quedar a nosotros en el momento de comprar ese electrodoméstico o adquirirlo? Muchas gracias. Espero pronta respuesta. Bien, para responder a esta pregunta,
el documento, el archivo XML junto a su representación gráfica PDF que contiene alguna poca información de toda la que va dentro del archivo XML, esos dos documentos XML y PDF deben hacérseles entrega inmediata al comprador. O sea, si están comprando un electrodoméstico, está comprando en el supermercado los alimentos, está comprando un vehículo, sea lo que esté comprando, el obligado tributario o el vendedor que le está haciendo la venta en el momento debe entregarle en su correo electrónico inmediatamente los documentos, el XML y el PDF. Ese va a ser la garantía de compra. Ya no va a ser el papel que se recibía hasta este momento, sino que va a ser el archivo XML junto a su representación gráfica PDF en un correo electrónico. No sé si quieren agregar algo más. No, es correcto, o sea, igual la persona va a tener su factura. Lo que pasa es que la factura seguramente, es que es el tema, por ejemplo la DIAN dice, no, es que no se va a volver a imprimir, pero la persona puede decir, oiga, no, yo quiero mi factura física, entonces le van a imprimir la factura electrónica, la representación gráfica. Usted la va a tener, de todas maneras, ahí la tiene y con eso va a ejercer su garantía, porque va a tener toda la validez legal. Siguiente consulta. ¿En cuánto tiempo debe recibir el adquiriente la factura? Bien, la factura bajo trámite normal debería ser exactamente lo mismo que en este momento. En este momento uno va, hace la compra e inmediatamente le tienen que entregar su factura. Bajo la modalidad electrónica debe ser exactamente lo mismo. Inmediatamente se hace la compra, se debe recibir la factura electrónica, solamente que en vez de recibir un papel, se debe recibir un documento, o en este caso dos documentos electrónicos, XML y PDF. Entonces realmente eso debe ser algo inmediato, el recibirlo tal y exactamente igual a como en este momento nos entregan nuestra factura de papel. No, eso está... La siguiente consulta. Buenos días, queridos apreciados expositores. Ha sido muy clara su exposición hasta el momento, pero necesito hacer una consulta respecto a la relación vendedor-cliente régimen simplificado. ¿Cómo se garantiza que la factura llegue a una persona que no está obligada a facturar o una almacén de cadena? ¿Cómo hace para el consumidor final? Gracias. Sí, a esto, querido estimado colega, de todas maneras le falta muchísima todavía reglamentación, muchísimo. Eso usted sabe que en la medida que vayan saliendo los problemas, la DIAN irá reglamentando sobre el tema. En teoría, hoy en día, como están las cosas, es de que te tienen que exigir, es decir, yo soy régimen simplificado, voy a ir a un almacén a comprar una mercancía. Lo más seguro es que el señor allá me va a decir, regáleme su cédula, regáleme su nombre, todo el tema, para poder enviarle a su correo electrónico la factura, pues alguna vez se genere. No, es que yo no tengo correo electrónico porque yo vivo en una zona que no hay internet, no sé qué. Yo diría, tranquilo, yo ya le emito una representación gráfica de su factura y se la entrego físicamente. O sea, eso es básicamente como está en este momento establecida la norma. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere la DIAN? Y obviamente es parte del proceso que ellos quieren. Obviamente que ellos quieren a uno como empresa controlarlo, saber usted qué vendió, cuánto está generando de IVA, qué fue lo que compré, cuánto me estoy descontando, cuánto es que tengo que pagar al final del cuatrimestre, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que ustedes saben que viene inherente cuando yo como empresa vendo y recibo facturas. Pero ellos también, ¿qué es lo que quieren? Que el señor Will J, su profesor, efectuó compras por 200 millones de pesos en XXXX empresas. Entonces, señor Will J, me da una pena con usted, pero usted necesita su declaración de renta y usted qué hizo con todo lo que compró. Es decir, recuerden ustedes, y es una realidad, mucha gente que debería hacer régimen común de IVA está camuflado bajo el régimen simplificado. Es la realidad, ustedes saben que eso sí, pienso que es algo que ustedes saben que es una realidad. Mucha gente que vende mucho más de los 110 millones de pesos dice, no, es que yo soy simplificado y lo manejan de tal manera que pues ahí pasa de agache. ¿Qué pasa si todas las personas a los cuales él le compra mercancía lo declaran? Entonces la DIAN le va a decir, oiga señor, nos llama la atención, usted me viene a decir que usted vende 50 millones de pesos al año, pero usted compró 200. ¿Qué hizo con la mercancía?
No, es que la tengo guardada. Bueno, muéstremela. No, es que, o sea, se acaba el tema y por eso es que yo hablo de controlar el IVA al 50%. No tanto ni por las empresas, porque al fin y al cabo las empresas son muy cuidadosas en ese tema, pero sí porque con eso van a controlar al del régimen simplificado. El régimen simplificado le tiene que comprar a alguien, eso es una realidad. Entonces, si a ese alguien que le compra lo está reportando en forma inmediata, si no le pueden modificar el tercero, o sea, a quién le están vendiendo, etcétera, etcétera, pues obviamente lo van a controlar. Entonces, no, ahí sí no se preocupen. Igual, seguramente porque, por ejemplo, vienen casos especiales, por ejemplo, las grandes superficies. Imagínense, colas, 100 cajas cada una con colas. Bueno, ¿cómo van a reglamentar esa parte? Si van a decir, no, se la entregamos después o hagamos esto. Seguramente falta mucha reglamentación en ese momento. Me gustaría agregar un poco de... Sí, claro que sí. Entonces, pero la idea que ellos tienen es de que como todas las empresas están reportando, ellos van a poder controlar el régimen simplificado y van a empezar a llegar las cartas. Señor fulano de tal, hemos detectado que usted ha hecho compras por más de tal valor y usted está declarando un IVA de tal manera. Entonces lo invitamos a que lo haga voluntariamente, si no, pues se acogerá sanciones. Ellos como todo, ¿no? Primero lo tiran a que se haga de manera voluntaria, pero si no, pues obviamente pues ya lo visitarán y ya la persona tendrá que responder qué fue lo que hizo. Sí, agregando un poquito a la reglamentación para la entrega de documentos en excepciones. Excepciones me refiero, por ejemplo, cuando un cliente que hace la compra no tiene correo electrónico o quizás es una persona mayor de edad que no trabaja con tecnología, que nunca ha tenido tecnología o situaciones ya así especiales. Quizás la reglamentación aún no está totalmente clara, sin embargo, me gustaría agregar un poco de reglamentaciones en donde ya sí se han tomado en cuenta. Por ejemplo, la reglamentación de factura electrónica en Costa Rica. En esa reglamentación de Costa Rica se habla que cuando una persona es, por ejemplo, mayor de edad o no tiene en dónde recibir el documento, el obligado tributario, quien está realizando la venta, tiene que garantizar la entrega por alguna de las vías. ¿Cuáles son las vías? Correo electrónico. Pero resulta que yo no tengo correo electrónico. Bueno, entonces se lo dejo el documento en alguna dirección de internet, en alguna URL en internet, en algún depósito de documentos en donde usted pueda descargarlo. Pero resulta que no, que yo tampoco tengo internet. Entonces, como yo no tengo tampoco internet y no tengo acceso al documento electrónico, entonces la reglamentación dice de que si la persona que está en el momento comprando exige que se le imprima su documento electrónico, o sea, su representación gráfica, o sea, el archivo PDF, que si la persona exige que no, que me entreguen un papel con la representación gráfica de la compra que yo hice, entonces el obligado tributario, el que está realizando la venta, tiene la obligación de imprimirle y entregarle su papel con la representación gráfica de la factura electrónica. Entonces es muy posible que la reglamentación vaya a ser exactamente igual porque las condiciones de los países latinoamericanos son muy semejantes. Hay muchas personas en pueblos que quizás no tengan mucho acceso a tecnología, quizás no tengan ni siquiera computadora, tal vez solo tengan un celular y tal vez no tengan acceso continuo a internet. Entonces, al ser los países latinoamericanos muy constantes en cuanto a sus poblaciones, es muy posible que las reglamentaciones vayan a ser muy semejantes. Entonces, al fin de cuentas, muchas veces se tendrá igual que hacer la impresión de la representación gráfica para poder entregar al cliente que está haciendo la compra. Les estaba comentando de que hay una resolución que es la número 72 del 2017, en la cual se establecieron unos obligados a expedir factura electrónica. Esa resolución, como ustedes ven acá, entra a regir a partir del 29 de marzo del 2018, o sea que hace 2 meses empezó a regir. Y dice acá, quienes en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre del 2017 hayan expedido mensualmente una cantidad de facturas y documentos superior a 3 millones, o sea, es decir, estamos hablando de los grandes contribuyentes, no de los normales, contarán con un término adicional de 3 meses para iniciar la facturación.
las microempresas, las micro y pequeñas empresas, según de acuerdo a la ley, al artículo 2 de la ley 590 del 2000, deberían atender esta obligación una vez la DIAN ponga la solución gratuita o antes si de manera voluntaria lo hace. Pero recuerden que la ley nos estableció que el 1 de enero del 2019 ya todos tienen que arrancar. De todas maneras, simplemente para conocimiento, aquí está la famosa resolución del 72, que salió el 29 de diciembre de 2017, o sea, antes del final de año estaban ellos mirando a ver quiénes iban a arrancar. Y aquí ustedes tienen el listado de todos los que están ya por ley obligados, que digan que son básicamente dos grupos. Los que estaban con factura electrónica, que salió en el 2007, o sea, los primeros intentos de factura electrónica, ellos ya están arrancan, siguen obligados, y todas estas personas. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, Impuestos de Barranquilla, ven el listado de todas las empresas, no, algunas las conozco, otras no les conozco el nombre, pero aquí ustedes pueden verificar quiénes son los que están obligados, ¿correcto? Todos, Impuestos de Barranquilla, Impuestos de Bogotá, y así sucesivamente. En total tenemos 18 hojitas de todos los obligados. Y pues obviamente la idea es que la DIAN lo que quiere es poner en cintura. Hay gente que dice, esto lo van a aplazar. No, no lo van a aplazar, porque ya los grandes contribuyentes los metieron en el tema. Por ejemplo, nosotros somos firma de contadores. Acá tenemos casos de clientes de nosotros a los cuales les llevamos la contabilidad, que tienen como sus clientes grandes contribuyentes. Tenemos el caso de una empresa que hace servicio de asistencia médica. Ellos el cliente de ellos es Liberty Seguros, ¿correcto? Ellos prestan como una especie, no sé, de asistencia, es decir, que si la persona se enferma, entonces van ellos y lo visitan, como lo que se llama aquí como la empresa EMI, no sé si allá funciona igual, que usted tiene una asistencia, entonces llama allá y van y lo visita un médico, le dan una formulación. Ellos hacen lo mismo, pero el cliente de ellos es Liberty. Debe ser que a través de alguna póliza que tiene Liberty, pues obviamente presta el servicio de asistencia. Liberty le mandó hace un mes una carta a mi cliente. Le dijo, estimado cliente, ustedes saben que le tengo que arrancar con factura electrónica y estamos en el proceso. Entonces, necesito que usted, mi proveedor, se me adecue a factura electrónica. No, señor Liberty, es que yo estoy obligado a partir del 1 de enero. No me entiende, señor proveedor. Es que usted cuando yo arranque factura electrónica, usted a mí no me presta la factura en forma electrónica, me veré en la penosa necesidad de buscar otro proveedor. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente mi cliente, pues estamos buscando, ya estamos pues en el proceso de implementación de la factura electrónica, porque ¿qué pasa? Es el único cliente que ellos tienen, o sea, esos son médicos, ellos tienen unas móviles y todo el servicio se lo prestan a Liberty, y han crecido con Liberty desde hace 4 años, y Liberty les dice ahora, maneja factura electrónica conmigo, o me toca buscar otro proveedor que sí lo haga. Entonces a ellos que les tocó hacer el cambio. O sea, no hay otra opción. Entonces es muy probable que muchas de ustedes, si tienen empresas que que tengan como clientes grandes contribuyentes, que los hagan entrar en el proceso antes, porque ellos están exigiendo eso. Como digo, lo estamos moviendo con un cliente real, porque el proveedor se lo está exigiendo. Entonces, la idea en ese sentido es que por favor estar muy atentos a esto, porque pues igual esto está, o sea, estamos a mayo, en teoría ya ahorita arrancan en junio los que eran de factura electrónica antigua, ahorita en septiembre nos van a arrancar los grandes contribuyentes, el de enero arrancamos todos los demás. Entonces el tema es ya, o sea, uno piensa que estamos a mayo, pero no, el tema es ya, y vamos a ver al final un comentario que nos hace el director de la DIAN sobre respecto al tema de facturación electrónica. Trabajo para una empresa que es régimen común, aún tenemos el sistema de cobro mediante caja registradora, es decir, que aún no tenemos ese proceso sistematizado. La pregunta es, ¿cuál es el proceso a seguir para poder generar a los clientes, que son en su gran mayoría personas naturales, o sea, para poder generarles esa factura? Porque me inquieta de pronto, porque allá se atienden muchas personas, se atienden una cantidad de personas, digamos, por minuto. Entonces, ¿cómo haríamos ahí? Nos tocaría pedirle a esta cantidad de clientes su
digamos, su correo electrónico para poder generarlo. O sea, es un proceso como bastante complicado porque se tienen muchas personas en poco tiempo. Bueno, esta consulta es bastante interesante porque esa misma consulta lo hacen las personas con empresas en otros países. Exactamente, ¿qué sucede? Tengo que estar recolectando la información de cada cliente y el tiempo que me conlleva, al menos la primera vez, recolectarle su información de qué departamento es, de qué ciudad es, cuál es su NID, bueno, toda la información que exige el reporte a la DIAN. Sí, básicamente, mira, lo que pretende la DIAN, como te digo, ya en el movimiento real seguramente ellos tendrán que hacer ajustes, como todo lo que ellos hacen. Ellos primero lanzan el bloque completo y luego van lanzando las contingencias y van haciendo los ajustes en la medida de lo que va ocurriendo, pero ya sobre el campo en operación. O sea, es decir, ellos dicen, bueno, ya todo el mundo ve la factura electrónica y si hay que hacer algún ajuste sobre esto, les diré, no, pues entonces tómenle este dato por ahora, pero igual me le hace la factura electrónica. Yo creo que va a llegar el momento, pienso yo, porque les ha pasado así en los demás países, es que va usted a comprar y le toca cargar en la cédula una fotocopia del RUT para poder comprar, para que de una vez la persona ya lo cree, le cree todos los datos, la información, todo el tema, para poderle hacer una venta. Yo creo que va a llegar eso, que usted carga su cédula y carga una copia del RUT ahí en la billetera por si acaso. Sí, me gustaría agregar en otras legislaciones de otros países que se topa exactamente con este mismo tema de que me llega una persona, es algo muy rápido, no tengo tiempo de recolectarle los datos o la persona no me quiere entregar los datos. Las legislaciones de impuestos lo que han introducido es la figura de un consumidor final. Llámese así, por ejemplo, en Costa Rica, la factura electrónica tiene un nombre secundario que le llaman tiquete electrónico. Bajo la modalidad tiquete electrónico no es requisito el recolectar la información del cliente final, o sea, de quien me está comprando. En legislaciones, por ejemplo, de El Salvador, también hay una figura de una factura de consumidor final. En todas estas legislaciones, lo que supone el hacer una compra bajo esa modalidad en donde yo no entrego ningún dato o no me recolectan ningún dato, la sanción que hay sobre eso es de que yo, comprador, como no estoy entregando mis datos, entonces debo asumir toda la cadena de impuestos hacia atrás. O sea, yo soy el que termino pagando los impuestos de todos. Es una modalidad de consumidor final. Como yo no entrego, entonces mi sanción, como yo no entregué mi información, entonces es asumir toda la cadena de impuestos del distribuidor, del mayorista, del fabricante y de todos. Yo supongo que si la DIAN en su momento llega a implementar una modalidad exactamente así de poder de hacer una factura electrónica sin los datos del adquiriente, del comprador, tendrá que exactamente sacarlo bajo la misma modalidad en donde, bueno señor, si usted no quiere darme los datos, asuma usted todos los impuestos de todos los demás. Sí, es algo que seguramente irán ajustando, pero que igual aquí no existe el tiquete electrónico. Pero como les digo, es que esto no es inventado acá, o sea, esto ya viene de otra legislación. Entonces, en otras legislaciones lo que han creado es el tiquete electrónico. Pero entonces esa persona obviamente no puede descontar impuestos, no puede descontar IVAs, no puede tener costos. O sea, suponen que ese fulano es una persona final que no tiene ningún tipo de comercio, no genera nada. Entonces, pues igual, y en caso de que no sea así, tiene que asumir todos los impuestos que tiene que, mejor dicho, que dejó de pagar la cadena. Entonces, pues igual tocará esperar a esa parte cómo lo van a manejar, porque si ustedes ven la legislación, no existe. Aquí lo que les quería mostrar es de que dicen de que las pequeñas y microempresas deberán atender la solicitud una vez la DIAN tenga a disposición la solución gratuita, que en eso ya están, pero igual todavía están trabajando en ella. Yo creo que para mediados, en 1 o 2 meses ya está ella definida. ¿Qué es lo que esa ley define como para recordar? Pequeña empresa,
planta de personal entre 11 y 50 trabajadores y activos totales por valor entre 501 VTs y 5.000 VTs, o sea, entre 390 millones de pesos y 3.906 millones de pesos. Microempresas, planta de personal no superior a 10 personas y activos totales por valor inferior a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Perdón, esto es en salarios mínimos legales vigentes, no en VTs. Entonces, eso es todo el mundo. Ahora bien, lo que ahorita estábamos hablando, ¿qué documentos son los que en este momento dice la ley que son los documentos electrónicos que están en nuestra legislación? Las facturas, nota de crédito, nota de débito y acuse de recibo. Es decir, factura, me equivoqué, haga una nota de crédito. No, factura, pero tengo que hacer un cobro adicional, algo, nota de débito. El acuse de recibo por parte de la persona adquiriente del bien, y todo esto está en la normatividad, decreto 2242 de 2015, compilado en el decreto 1625 del 2016. Sanción por expedir facturas sin requisitos. O sea, a partir del 1 de enero, si yo he expedido una factura que no es electrónica, estoy expidiendo una factura que no tiene requisitos. Eso ya está establecido en la ley, artículo 652. Quienes están obligados a expedir facturas lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos, incurrirán en una sanción del 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin exceder de 950 VTs. O sea, de entrada, la sanción puede ser hasta de 31.498.200 con el VT de ahora. Él sabe el otro año con el nuevo VT, pues ese valor va a ser superior. Cuando hay reincidencia, se da aplicación a lo previsto en el artículo 657 del Estatuto Tributario, que ya lo miramos. Cuando la sanción que se refiere al presente artículo se imponga mediante resolución, previamente tendrá un término será trasladado el cargo a la persona o entidad a sancionar, que tendrá un término de 10 días para responder. En estas sanciones se procederá cuando la factura no aparezca el NIC con el lleno de los requisitos legales. Segunda sanción que le pueden aplicar, sanción por no facturar. Quienes están obligados a expedir facturas no lo hagan, dirán no, entonces no voy a facturar, podrá ser objeto de sanción de clausura, cierre del establecimiento de comercio, oficina, consultorio, sitios de ejercer la actividad, profesión o oficio, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 657 y 658. O sea que hasta ahora llevamos dos sanciones que nos pueden aplicar, y eso que no estamos hablando de sanciones por factura electrónica, ¿no? Porque si usted el 1 de enero está obligado a tener factura electrónica, y si no cumple, pues ya no está emitiendo factura. Entonces le pueden aplicar el 652, el 652.1, le pueden aplicar el 657, que es la sanción. La administración tributaria podrá imponer la sanción de clausura, cierre del establecimiento, comercio, consultorio y en general del sitio donde se ejerce la actividad, profesión o oficio, mediante la imposición de sellos oficiales que controlan la leyenda cerrado por evasión. O sea que, señores, ya, como dicen, no tener factura, pues nos puede llegar hasta el cierre del establecimiento como tal. Sanción a administradores y representantes legales. Cuando en la contabilidad o en las declaraciones tributarias de los contribuyentes se encuentren irregularidades sancionales relativas a omisión de ingresos grabados, es decir, no estoy facturando, doble contabilidad o costos o deducciones inexistentes, si a mí no me entregan factura electrónica, yo no me la puedo descontar. Estamos, o sea, no, que este señor tome la factura de papel, no, no me sirve. Que tome la factura de computador, no me sirve. Tiene que ser, para mi empresa necesito factura electrónica para poder meter la deducción. Y pérdidas improcedentes que sean ordenados, aprobados por los representantes que deban cumplir los deberes formales de que trata el artículo 572 de este estatuto, serán sancionados con una multa equivalente al 20% de la sanción impuesta al contribuyente, sin exceder de 4.100 VTs. O sea que, señores, los administradores, representantes legales de la empresa que se registran de que eso no va a pasar nada, esa es la sanción que pueden llegar a tener, 135.939.600, y con VT del 2018, falta el 2019, la cual no podrá ser sufragada por su representada. Que me pongan la sanción y la paga la empresa, no señor, la cual no podrá ser sufragada por su representada. Al representante legal le toca pagar. La sanción prevista en el inciso anterior será anual y se impondrá igualmente al revisor fiscal.
que haya conocido las irregularidades sancionables objeto de investigación, sin haber expresado la salvedad correspondiente. Esta sanción se propondrá, determinará y discutirá dentro del mismo proceso de imposición de sanción o determinación oficial que se acte contra la sociedad infractora. Para estos efectos, las dependencias competentes para adelantar la actuación frente al contribuyente serán igualmente competentes para decidir frente al representante legal o revisor fiscal implicado. O sea que hasta ahora llevamos sanciones. Quiero acá finalizar esta parte teórica. Este lo tomamos del País de Cali, del periódico El País. Una nota de Santiago Rojas, el director de la DIAN. Dice así: es importante tener en cuenta que según las experiencias de algunas de las empresas que ya están facturando electrónicamente, se calcula que el tiempo transcurrido entre el inicio del proceso de implementación de la factura hasta el momento de consolidación puede ser hasta de 6 meses, por lo que la decisión debe tomarse ahora, indicó Santiago Rojas, director de la DIAN. Señores, si ustedes dicen hoy mismo vamos a facturar electrónicamente, mañana no pueden arrancar a hacer factura electrónica. Es decir, hay que hacer un proceso. Toca solicitar ante la DIAN la resolución de facturación electrónica, toca hacer unas pruebas, luego de que las pruebas salen bien y la DIAN dice sí señor, usted está emitiendo la factura correctamente, ya le dan la resolución definitiva, etcétera, y hay que la firma electrónica que toca adquirir si vamos a manejar el tema. Entonces, señores, o sea, la idea es que esto es un proceso largo. Si el mismo director de la DIAN habla de 6 meses y hablamos de que todos los contribuyentes arrancan el 1 de enero del 2019, si es que porque su cliente no lo obligue antes, si es porque no están en la resolución 27, la 72 en la que les mostré ahora, están a tiempo. Si arrancan antes, ya están colgados. Entonces, la invitación es a que por favor, pues cualquier tema no lo dejen pendiente, sino que lo empiecen a trabajar con sus respectivas empresas. De igual forma, pues igual, o sea, como digo, en el portal de la DIAN hay información suficiente, en ese sentido, pues lo que se pueda trabajar como tal. Vamos a pasar a ver entonces lo que sería un software de facturación electrónica. Entonces, para la facturación electrónica hay varias modalidades de trabajo. Puede ser de que cada quien llegue y alquile una plataforma de nube en donde algún proveedor tecnológico o algún software final de usuario le entregue un usuario, una clave y una plataforma de nube, llámese algo semejante a un correo electrónico de Google o de Microsoft o algo así semejante, le entrega una plataforma en donde levantar en un formulario web una factura y esa factura entonces se hace la presentación a la DIAN. Esa puede ser una modalidad, esa modalidad solo va a ser efectiva o funcional cuando yo tenga una conexión constante de internet en donde siempre tenga el acceso a la plataforma y bueno, ya para la mayoría quizás es conocido cómo es el manejo de una cuenta de correo electrónico, entonces una modalidad así semejante de factura electrónica. Una segunda modalidad sería a través de un software que se instale en las computadoras de la empresa o de la persona física que tenga el requisito de la factura electrónica y que el software permita entonces montar lo que es la factura y que posteriormente se haga su presentación ante la DIAN. La modalidad que deseo en este momento exponerles es esta modalidad de una aplicación a instalar en una computadora. Por lo tanto, el requisito de internet únicamente es necesario en el momento en que yo guardo el documento y debo hacer la transmisión del documento a la DIAN, sea en una modalidad directa, que pudiera ser que quizás algunos deseen implementarlo, o en una modalidad a través de un proveedor tecnológico, que son los certificados por la DIAN. Entonces, esto que vemos acá en la pantalla viene siendo lo que es el escritorio de trabajo de la aplicación. Una aplicación ERP, que significa una aplicación de planeador de recursos empresariales,
que normalmente y en la mayoría de ocasiones se puede conocer por un punto de venta, aunque un punto de venta es solamente una porción pequeña de lo que es un ERP. Por ejemplo, esta aplicación es una aplicación que me controla, y por lo menos esta versión es una versión pequeña que me controla lo que tiene que ver con un control básico de inventarios, un control de ventas, un control de créditos de clientes, cuentas por cobrar, y un control de créditos de proveedores, cuentas por pagar. Es una aplicación básica para un pequeño negocio o un profesional independiente que tenga la obligación de hacer su factura electrónica. Entonces es una versión, la versión más pequeña del software SCAD. Hay otras versiones ya más grandes que ya cumplen los requisitos para una empresa ya, una pyme, o una empresa ya más grandecita mediana, o una empresa grande que tenga una red de computadoras grande, o que tenga una cantidad grande de usuarios de la aplicación, o un volumen grande de manejo de datos. Sin embargo, lo que es el proceso de la facturación es muy semejante. En este momento quisiera mostrarles, me imagino que la letra se debe ver un poco pequeña, pero vamos a hacer lo más posible de explicarles, y si tienen alguna duda en el camino me la hacen saber. Si yo entro acá a la ventana de facturación, entonces va a ser un formulario tradicional, como se haría en cualquier aplicación de factura, y bajo ese formulario entonces yo debo especificar a qué cliente le estoy haciendo la venta, la fecha de ese documento, que normalmente va a ser la fecha del momento. Es muy importante que bajo la modalidad de factura electrónica, la fecha de emisión es parte de la información que va dentro del documento electrónico, y los servidores que reciben la factura electrónica validan esa fecha que esté dentro del rango real que se está haciendo. Significa que un servidor me va a rechazar si yo hago facturas de un día después o de días previos. O sea, la fecha los servidores de la DIAN validan de que sea del día que yo estoy haciendo el documento, no puedo hacer de otros momentos. Y bueno, entonces se hace el documento, se le pone su detalle de venta. En este caso voy a utilizar un código sin número para no escribir ningún producto, sino hacer aquí prueba de factura, que establezco el precio, aquí voy a hacer la venta. Y bueno, en general el documento es lo tradicional que se maneja siempre. En esto no hay ningún cambio. En la mayoría de aplicaciones que quizás hayan utilizado o utilicen en este momento o vayan a utilizar, va a ser exactamente un formulario muy semejante. El cliente que me está haciendo la compra, las condiciones de venta, el vendedor que me está generando esa venta, el detalle de productos, sus precios, descuentos, el IVA, retenciones, todo lo que vaya a ir dentro del documento. Este documento, una vez que esté montado, y siendo que estamos viendo una aplicación que trabaja en modalidad local, instalado dentro de una computadora, entonces procedemos a darle guardar. Datos finales de emisión, a dónde voy a entregar el documento, la compra, dónde se van a entregar, a nombre de quién va la entrega, observaciones, datos generales finales. Y una vez que esto, bueno, me pasa a la parte de pago, voy a pagarlo. Y una vez que esto queda así, entonces me va a presentar, en el caso de SCAD, el destino. En este caso, el destino va a ser e-factura, o sea, factura electrónica. Como se le estoy diciendo al software que me lo presenta a través de factura electrónica, en este momento él va a establecer la comunicación a los servidores del proveedor tecnológico que recibe los documentos y mantiene el control y el almacenamiento de estos. Y una vez que se hace esto, entonces el proveedor tecnológico recibe el documento, nos retorna el CUFE, la identificación única de ese documento, y una vez que tenemos la identificación única del documento, el software tiene que tener la capacidad
de empezar a hacer la consulta de si ese documento ha sido o no autorizado por la DIAN. Bajo una tramitación normal, eso debería suceder en no más de unos 5 minutos. O sea, en este momento el software ya hizo la emisión del documento XML, se envió al proveedor tecnológico. El proveedor tecnológico es un intermediario el cual hace el envío también a la DIAN, a los servidores de la DIAN, y la DIAN hace la verificación del documento electrónico, el XML, verifica sus impuestos, verifica su fecha, verifica los datos del el emisor o el obligado tributario, de que sea una empresa o alguien debidamente autorizado ante ellos, verifica quién está recibiendo y haciendo esa compra, de que igual sea un obligado tributario que esté debidamente autorizado ante ellos. O sea, está haciendo la validación de todo el documento XML. Ahí mismo los servidores de la DIAN van a responder y van a decir, sí, el documento quedó autorizado porque todos sus valores fueron reales. O va a decir, no, ese documento lo rechazo porque tiene errores en impuestos, en fechas, en emisor, o en el adquiriente o en el que está emitiendo la factura, o en general en los valores que ellos van a verificar. Si el documento ha sido aceptado o rechazado, el software tiene que tener la capacidad de informar al usuario. En este caso podemos ver acá en la facturación emitida del software SCAD y nos dice si la factura fue autorizada o rechazada por algún error. Entonces el software tiene la capacidad de que al momento de hacer la presentación, después tiene que quedarse, pregunte y pregunte y pregunte y pregunte hasta el tanto de que el servidor de la DIAN ha respondido si fue autorizado o fue rechazado la factura electrónica. Como mencionamos hace unos minutos atrás, si el documento es rechazado por algún error, si algo sucedió con el documento, hay que emitírsele una nota de crédito. El documento no puede ser alterado, ni modificado, ni hacerse absolutamente nada. El documento ya fue emitido, fue firmado, fue garantizado de que el documento no es violable, alterable. De modo de que si es rechazado posterior, entonces ese documento debe ejecutársele su nota de crédito, la cual nota de crédito debe ser igualmente enviada a la DIAN, especificándole a esa nota de crédito bajo cuál referencia de documento original hace, y entonces esa nota de crédito va a decir de que se le está anulando o se está haciendo la modificación de que el documento fue rechazado o fue anulado o lo que sea, y entonces los dos documentos van a quedar relacionados por su numeración, y en ese caso hay que volver a emitir un nuevo documento haciendo las correcciones por lo que fue rechazado, y en ese nuevo documento iría un nuevo documento, una nueva factura electrónica con las correcciones ya que hagan la corrección total del rechazo previo. Le explico. Ella está mirándolo desde el punto de vista donde ella labora, que es una empresa donde atiende público y la afluencia del personal es muy alta. Ella dice que si se produce un error en la hora de la facturación y, por ejemplo, facturó un producto de más y quiere corregir ese error, que se fue un producto de más, o el cliente se arrepintió de ese producto, hay que hacer una nota contable. Nota de crédito. Ella dice que debe ir a la DIAN y autorizar y volver. Ese proceso puede durar ¿cuánto tiempo la institución tiene? Y el cliente tiene, profesor, 48 horas para responder. O sea, es muy probable que usted le emita ya la factura a su cliente y hasta dentro de 48 horas usted tenga la autorización. Que quiero hacer una aclaración en eso. Realmente el documento electrónico se debe entregar inmediatamente. Lo que la DIAN se da la potestad es de decir si fue aceptado o rechazado.
O sea, significa de que la factura electrónica fue emitida perfectamente, la factura o la nota de crédito fue emitida sin ningún problema, pero la DIAN, bajo su esquema, se dan la potestad hasta de 48 horas para responder si ese documento ellos lo aceptan o lo rechazan en base a los criterios de verificación del archivo XML. Entonces, si ellos lo rechazan, toca a la empresa, al vendedor, toca hacer la corrección y volver a hacer una nueva factura electrónica con la corrección que la DIAN haya dicho. Eso fue rechazado por este motivo. Exactamente, por eso es que la DIAN le dice a usted, cuando usted cree su cliente, me le toma todos los datos, incluyendo correo electrónico, para si hay algún tipo de modificación posterior, se la puede hacer saber. Entonces es por eso que yo les decía ahorita, ya va a tocar andar con una copia del root, también bajo el brazo para poder que todas las personas donde uno va a comprar lo puedan crear. Y se me olvidaba también mencionar una cosa más que... Bueno, al menos cuando esto se menciona en las charlas en Costa Rica, ahí saltan todos. Se tiene que ejecutar un proceso posterior a la emisión de la factura electrónica, que es el proceso de aceptación o rechazo de la factura electrónica por parte del comprador. ¿Qué significa esto? Que yo soy almacén de electrodomésticos. Y vino el señor Yesid y me compró una cocina. Entonces yo emito mi factura electrónica y esa factura electrónica le llega al señor Yesid a su correo electrónico. Posteriormente el señor Yesid desde su computadora, en el correo electrónico que recibió, tiene que ejecutar un proceso que se llama aceptación o rechazo de esa factura. ¿Qué significa eso? Que él tiene que ir al documento XML que recibió y decirle a mí, le acepté esa factura y estoy conforme con lo que usted me facturó, o le rechazo esa factura, no la voy a aceptar. Ese es un proceso de posterior a que es emitido, y eso es hecho por cada una de las personas que reciben la factura electrónica. Es un cambio total, brusco, bien complejo. O sea, es bien complejo. Por eso es que es importante que ustedes que asesoran empresas vayan poniendo el tema. O sea, no lo dejen pendiente, porque va a ser un cambio total. Ya que no, que vamos a modificar la factura, que porque me equivoqué. Nada, se acabó. Ya la factura toca hacerla bien desde la primera vez. Porque, o sea, ¿para qué las 48 horas? Yo creo una cédula. Creemos, yo no sé, ponemos la 1, 2, 3, 4, 5 y así la mandé de factura electrónica. La DIAN, que va a decir después, rechazar. Sí, listo, usted facturó un servicio, lo facturó bien, cobró el IVA bien, pero ese tercero no lo conozco, no está en mi base de datos. Me hace el favor, y ustedes saben de que todas las cédulas están creadas allá, o sea, no, así ustedes digan, no, es que no tiene root, pero igual ellos saben el dato de todas las cédulas. Entonces simplemente van y verifican, porque de eso es la potestad, para que la DIAN le pueda rechazar una factura, de que diga, no, esa persona no existe, por favor vuelva y hágala a quien de verdad corresponda. No, es que se la creía la primera cédula que me inventé. No, ya no se puede. Que no, que es que me quedó mal la factura. Haga corrección. Es una nueva mentalidad, por eso es que es importante hacer los cambios necesarios para que no les llegue el 1 de enero. Porque se imaginan el 1 de enero que la DIAN empieza a salir a la calle. Bueno, empecemos a sancionar a todos los que no emitan factura electrónica. Y ustedes saben que la DIAN, que está en este momento en búsqueda de recursos, en estos que están. Entonces, cualquier cosa, pues obviamente en eso tienen que ustedes estar atentos. Hay otra pregunta, ingeniero. Señor. Se hablaba que, digamos, que la persona que recibe el receptor de esa factura, digamos que de pronto tiene una inconformidad por una vivienda, si la acepta o no la acepta. De pronto nosotros manejamos también, haciendo referencia para el lugar donde trabajamos, nosotros manejamos clientes que de pronto no tienen, digamos, esa educación para entrar a un sistema. O sea, me parece complicado en ese sentido, porque ¿cómo haría la empresa? Porque de que eso tenemos que solucionarlo nosotros para manejar, digamos, a ese tipo de personas que no están en la capacidad porque no tienen los conocimientos suficientes para hacer este proceso.
Sí, realmente antes mencionaba de que, bueno, los países latinoamericanos, es claro de que hay una porción de la población que no tiene conocimientos totalmente, o se le hace muy difícil el adquirir los conocimientos de un manejo electrónico de documentos. O sea, lo que es el manejo de una computadora, lo que es el manejo de un correo electrónico. Entonces, por ejemplo, pongamos muy bien el ejemplo de adultos mayores, que quizás lo más que logran hacer es marcar en un teléfono, y quizás hasta tiene que ser con números grandes porque no logran ver las letras. Realmente ese tipo de reglamentación es una reglamentación que tiene que ser emitida por el ente de impuestos, llámese la DIAN. Ellos son quienes tienen que reglamentar el hecho de qué va a pasar con esa población. Mencionaba antes que en el caso de la reglamentación de las leyes, por ejemplo en Costa Rica, que empezó en enero de este año, la factura electrónica, han puesto un poco de reglamentación para ese sector de la población. Sin embargo, aún falta mucha reglamentación que poner, porque aún así las leyes ahí hablan de que, bueno, que lo más que puede hacer es pedir su documento en forma manual, impreso, la factura electrónica o la representación gráfica en papel. Sin embargo, no han delimitado, no han dicho de qué pasa con todas esas personas que quizás no pueden ni siquiera ver la letra, qué pasa cuando como mencionaba, la persona no tiene un correo electrónico y no puede dar la aceptación o rechazo. O sea, realmente las reglamentaciones, las leyes de factura electrónica tendrán que ir mejorando a través del tiempo para esos sectores de población que no tienen la capacidad de utilizar los medios electrónicos. Pero mira que igual, ¿por qué siempre utilizamos Costa Rica? Porque es el ejemplo del que ya arrancó primero, ¿cierto? O sea, ellos llevan un año de ventaja, entonces nos van como explicando cómo ha ido funcionando el tema ya. Y mira que, listo, han habido los cambios de reglamentación a los sectores específicos, pero sin embargo la factura no la han derogado. Hay que hacerlo. Entonces dicen, no, hermano, es que yo ya estoy haciendo factura electrónica, pero ¿cómo para facturarle al señor? Entonces, bueno, le emito la regla como lo va a facturar, pero igual tiene que hacerlo. O sea, no es una causal de que diga que por eso tú estás exonerado de hacerla. No, tiene igual que hacerla. Que en el camino le voy indicando cómo lo vamos a manejar. Ah, bueno, pero igual está obligado. Y porque igual o sea, eso no es excusa para una empresa para que no lo haga. Entonces, esa es la idea, sí que ustedes atienden allá muchas personas y todo eso, sí, seguramente más adelante saldrá alguna reglamentación cómo manejar el proceso como tal, pero igual la obligación está, y igual el 1 de enero hay que generarla, que al principio va a ser traumático, va a ser problemático, tienen que hacer muchas pruebas seguramente en la DIAN antes de que les emitan la resolución definitiva. Ojo con eso, lo que les decía ahora. Ustedes dicen, bueno, vamos a implementar factura, vamos a modificar nuestro software, vamos a cambiar de software, lo que sea. La DIAN dice, bueno, entonces usted tiene un software, bueno, cuénteme a ver cómo lo va a hacer. No, lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, mándeme pruebas. Y yo le digo si las acepto o no las acepto. Así, o sea, ellos no le van a decir, y eso no va a ser de un día para otro. Ustedes saben cómo son los procesos en la DIAN. Si no estoy mal, creo que ellos dicen que son 40 días hábiles para ellos darle respuesta. Es decir, yo hago mis primeras pruebas ahora y ellos en 40 días hábiles me dicen sí, estoy de acuerdo con lo que me mandó, es lo que yo necesito, le doy ya la resolución definitiva para que empiece a facturar. Es decir, esto no funciona como la facturación normal, que ustedes entran al portal y de una vez solicitan la resolución de facturación por computadora o papel. No, aquí ustedes hacen la solicitud de facturación de electrónica y ellos se la van a emitir hasta después de que ellos tengan la conformidad de que la factura está correcta. Entonces, por eso es que les digo que ese tema no va a ser algo rápido. Entonces, por eso la inquietud en ese sentido es, por favor, pónganse en camino de trabajo, así como lo indicó el director de la DIAN. La idea de la DIAN, como nos ha vendido el tema, es que con la factura electrónica va a haber una economía que porque ya usted no tiene que imprimir, no tiene que mandar a hacer padronarios, o sea que supuestamente hay, pero pues igual de todas maneras eso va a tener unos costos, porque igual forma, bueno, tenemos el tema de la factura,
igual el proveedor tecnológico, si lo vamos a utilizar, hay unos costos incluidos, porque igual el proveedor tecnológico no hace el tema gratis, ellos cobran por el tema de la firma, cobran por la generación de documentos, obviamente ese es el negocio de ellos, digámoslo así. Entonces, igual esto, y si a eso le adicionamos de que la persona le tengo que imprimir el papel, entonces pues obviamente se me va a encarecer más, porque igual el papel ya lo imprimía desde antes, con una resma de papel imprimía mis facturas. Pero si el señor no me suministra un correo, no hay nada, listo, entonces le dice, bueno, entonces imprímasela en papel. Pero entonces igual tiene que asumirme los costos de generación de la factura. Si utiliza el proveedor tecnológico, pues lo que él le cobra por el tema. Si es lo de la firma electrónica, igual la tiene que pagar. Igual le toca generar sus costos de electrónica y seguir generando los costos de papel. Esa será la solución. Y ellos van a decir, bueno, si el señor solución dice que su cliente no me genera un correo, que porque no lo tiene, no tiene acceso a él, pues dice, bueno, listo, entonces imprímaselo. Que sucedió a mí directamente en una capacitación directamente del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, cuando el año pasado estaban introduciendo o explicando cómo iba a ser el inicio de la facturación electrónica. El personero del Ministerio de Hacienda, como si fuera acá un personero de la DIAN, llegó y dijo esto, que el gobierno del país me está obligando a tener una computadora. Sí, me está obligando a tener una computadora. Que el gobierno del país me está obligando a tener una conexión de internet. Sí, me está obligando a tener una conexión de internet. Que el gobierno me está obligando a asumir los costos de emisión de factura electrónica y todo lo que eso conlleva. Sí, el gobierno me está obligando a todo eso, pero es ley, y si usted no está de acuerdo, vaya a los tribunales y pelee contra el gobierno cómo eliminar o cómo cambiar la ley. El profe pregunta, en el caso de las empresas inmobiliarias que facturan, que reciben ingresos para terceros, al momento que ellos emiten la factura, la DIAN, ¿cómo va a entender esa emisión de factura? Dentro de las cosas que ellos están, porque ellos, si ustedes ven, hay una cascada de reglamentos, de decretos, o sea, donde ellos están sacando información. En el caso de lo que son ingresos para terceros, parece ser que el XML que van a generar tiene que generar tanto lo que es el ingreso propio como el ingreso para quien se lo están facturando. Entonces en ese XML va a ir esa información. Lo que pasa es que no han definido la estructura del XML como tal para ese tipo, porque acuérdense que como ese hay mucho sector específico. Entonces claro, pero ellos sacaron primero los XML y todo del comercio general, digamos, de lo que constituye el 90% de este país, el comercio y en general producción y todo lo que genera esa parte. Pero igual los XML de esos sectores específicos van a ir con la información de las dos partes, o sea, va a ir con la factura que ustedes van generando y con la persona por cuenta de quién están facturando, y la DIAN va a conocer esa información. Una parte quizás importante de resaltar es que los archivos XML no son únicos. O sea, no son del que existen en este momento y así quedan. La DIAN, igual que todos los entes de gobierno, los diferentes lugares que emiten factura electrónica, los van cambiando. Entonces, puede ser de que este año ellos exijan en el XML ciertos datos. El otro año sacaron una nueva versión de XML y en esa nueva versión dicen, bueno, ahora tienen que hacerme estos nuevos reportes, esta nueva información en el XML. Es más, en este momento, en este actual momento que estamos, la DIAN está enviando a todos los proveedores tecnológicos modificaciones a los XML diciéndoles tienen que agregarme todo esto para enero, y así igual el otro año puede ser de que ellos saquen de que bueno, ahora el XML nos va a variar y nos va a incluir esta otra nueva información. Entonces eso es algo que está en continuo cambio lo que son los XML. Eso no es estándar. Haga cuenta, profesor, como el tema, ¿se acuerda que cada año nos sacan la resolución de medios magnéticos? Ahora queremos esto, ahora queremos esto, ahora queremos esto, ahora agréguemele esto, quítemele esto y póngamele ahora esto. Va a pasar lo mismo con la facturación. Entonces, no, necesito estos datos, no, eso no me sirve así, ahora cámbiemelo por estos otros, no me sirve así, cámbiemelo. Así se la van a pasar hasta que lleguemos al estándar, pues que ellos consideren que es la información que necesitan, porque acuérdense que ese XML es toda la información de la factura, y ahí que hay
una venta, un IVA, un generador, un adquiriente. Toda esa información es la que ellos necesitan. Y si ellos necesitan algo más, pues seguramente lo van a pedir. Ustedes saben que en eso sí la DIAN no se ahorra, ¿no? En ese sentido. Podemos ahorita dar por concluido el conversatorio sobre factura electrónica. De antemano ofrecerles o darles todo el agradecimiento que del mundo por esta oportunidad que nos dieron de conocer más de su conocimiento, de su entendimiento sobre este tema. Esperamos que dentro de poco podamos hacer de pronto otros conversatorios, otras mañanas o de pronto en la noche, donde otros estudiantes de otras jornadas puedan recibir también este tipo de capacitación. Y queremos, digamos que en nombre de la universidad, la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca, en cabeza de su cuerpo profesores y dirigentes, darle los agradecimientos y pues esperamos que toda esta información que nos brindaron pueda entre el alumnado pueda tener feliz y un buen término. Entonces, gracias a ustedes dos por ese esfuerzo que hicieron en la mañana de hoy y bueno, no sé, hasta una próxima oportunidad. Es importante destacar que cualquier solución para aquellas empresas que tienen este inconveniente o esta necesidad de implementar sus sistemas, modificar sus sistemas de facturación, atención al público, aquellas empresas que no tienen software contable, podemos también darle ese soporte. Ahí el ingeniero dejó los teléfonos, el correo, y ahí tomaron nota. Y cualquier inquietud que tengan, pues puedo ponerme a disposición con ellos para hacer el enlace entre ellos y ustedes. No sé si hay algún inconveniente con eso. Para nada. Mucho gusto, ha sido Un placer de parte de nosotros. un placer completo poder haberles podido apoyar y explicar este tema que tiene a Latinoamérica, porque no solamente Colombia, hay muchos países que están en esto mismo. Ok, de todas muchísimas gracias y que para una próxima oportunidad. Que Dios les pague, muy amables. Gracias. Bueno, gracias. Dios les bendiga.